lleva o bien a un castigo o bien a otra violación. Una golpiza lleva a más golpes o a una venganza. Un comportamiento a otro es su consecuencia previsible y así siguiendo. Otra contradicción, pues si se trata de atacar la literatura y sus prácticas más previsibles, no hay manera de eludir esa lógica por más que aparezcan oscurecidas por estertores narrativos evidentes, interrupciones, cortes abruptos, desmesuras, alucinaciones y una respiración entrecortada y asmática. Esa lógica está si esa lógica está, también debe haber referentes que suelen venir junto a ella y que se pueden extrapolar en varios órdenes. Diría que el primero de ellos sería el de la representación, que como no es nuevo decirlo, es de una sexualización obsesiva y central en la beta de la tradición sadomasoquista. Su referente es reconocible, pero no de su costado tranquilo, como sería Histoire d'Homme, ni del racionalista Justin, ni del filosófico Robert esta noche de Klosowski, ni de la razonable y respetable homosexualidad de Jean Genet, ni de la moral de Lawrence o de Miller, ni de la encubierta pornografía de Oscar Wilde o la juguetona de Vargas Llosa, sino acaso de todos ellos al mismo tiempo, pero en una combinación cuyo producto es una exasperada teatralidad con alcances de un grotesco que no es precisamente el de Armando Discépolo. Pero también en otro orden hay un contexto y casi ningún escritor argentino lo olvida. El escritor argentino, casi me atrevo a generalizar, mantiene una relación íntima, casi familiar con el contexto, entendiendo por ello lo político. Más todavía, en la década del 70, cuando el peronismo en plena combustión se disponía a rearmarse. Es también un referente. César Aira lo señala y se le puede creer. Hay figuras que parecen alusiones, muy transformadas, por cierto, a la penosa situación de la derrota, no desde afuera, sino en esa idea desafiante de la violación que habría implicado su emergencia, su sentido y su supervivencia en una especie de eterna repetición, el peronismo violando, el orden oligárquico violado. Tal referente sería, en el campo textual, no un traer a escena tópicos y héroes, memoria o iconografía, sino, no en vano está literal por detrás, la escritura misma como violación, otro hecho maldito, como Cook lo habría dicho, del peronismo. Pero ¿hasta qué punto? Quizás, si eso se puede sostener, puede haber sido producto de una decisión. Si fuera así, ese lenguaje violatorio, desbordante, sería algo así como una declaración de una literatura posible para ese fenómeno magmático que era el peronismo, huérfano de literatura o cautivo de la rememoración y de los ritos fúnebres o exaltatorios, y por un lado derrotado, sin rumbo o reivindicador y decidido a volver a ocupar el centro de la escena. Eso por una parte. Por otra, un contexto literario más general, el del compromiso, en la estela sartriana, instalado hasta casi la obviedad o el lugar común en el sentido de lo que no se discute y que puede formularse del siguiente modo. ¿Cómo se puede ser escritor moralmente válido sin comprometerse con todas las letras y con sinceridad en un máximo intento de ligar literatura y política con el no oculto propósito de tener que ver con un cambio revolucionario? Esto es un viejo problema que reaparece cada tanto, sobre todo cuando se reaviva el fuego político y desde el discurso comienzan las exigencias, se preconizan las definiciones y la literatura misma se ve sometida a esos vendavales. El grupo de literal y la propuesta, si así se pueden considerar los estertorantes textos de Lamborghini, se apartan de esa obligación moral y se proponen una suerte de indirecta declaración que llega al límite de lo transmisible e inteligible de otra literatura. No en vano, literal, lee en ese mismo momento a Terkel y sobre todo a Lacan, con todas las consecuencias que de ahí pueden desprenderse. Y en cuanto a Lamborghini, lo que de Lacan puede rastrearse tiene que ver, me parece, aunque no podrían adjudicarse a Lacan
rasgos de estilo semejantes, con una irrenunciable crispación, una incontinencia de la prosa, lo cual remite a discursos paranoicos, como de sueños sin reflexión, aunque no me canso de decirlo, artísticamente articulados. Pero digo paranoico y no sé muy bien lo que puede ser. Tal vez un flujo que bien puede ser entendido como persecutorio. ¿Pero de qué? Palabras, signos que no están adulterados como tales, imágenes que sí lo están. En un escrito temprano, Lacan habla de esquizografía, o sea, escritura del esquizofrénico. La atención puesta en los neologismos, a los que fue tan afecto, procedentes quizá de sus tempranos contactos con el surrealismo, sobre todo con sus ingredientes dadaístas que los surrealistas luego sofocaron. El Joyce define Cansuel, ejemplificó, llevó lo esquizoide a términos más perturbadores todavía. Lamborghini no, al menos en lo que concierne a las palabras, sí en cuanto a la distorsión y al desborde, a la catarata verbal. En su caso, más bien reminiscencias de Macedonio y mal que le hubiera pesado, lejano parentesco con el glíbrico de Cortázar y, por supuesto, también distante de los intentos de destrucción de las palabras, Girondo, por ejemplo, que seguro le debe haber parecido un digno caballero con el que el caballero Sebregondi, ocupado con otras relaciones, no habría tenido nada que ver. Pero la palabra esquizográfico, que para Lacan es la puerta de entrada a la psicosis y a la demencia, no se aplica necesariamente a la escritura de los escritores que pudieron beber en las aguas de la demencia. Ahí está Jacobo Fischmann para demostrarlo, y Artaud, y por qué no los talleres de escritura del Borda y su radio. Y evocando la palabra Sebregondi, ¿no será una transformación a lo irrisorio de la más linajuda palabra Lamborghini? Lamborghini en Italia, y aquí otra resonancia, Sebregondi grotesco, casi como el retrato oculto que padece de todas las lacras lo que Borges había llamado el destino sudamericano. Y por lo tanto, ese viejo tema que Deste llamó el Leibniz, traducido por vivencia, como un vehículo para hacer el siempre misterioso paso de la experiencia a la representación.